Hola a todos. Bienvenidos a otra historia. ¿Desde dónde me escuchas hoy? Escribe allí en los comentarios. Hoy voy a compartir con ustedes un capítulo de mi vida que, durante mucho tiempo, fue un secreto muy bien guardado, una herida que traté de ocultar, pero que, al salir a la luz, me liberó. Prepárate, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra un camino. Recuerdo el día de mi boda como si fuera ayer. El olor de las flores, el sonido de la marcha nupcial, el brillo en los ojos de Martín mientras me esperaba en el altar. Fue un sueño hecho realidad, el comienzo de mi tan esperada familia. Yo, Olivia, con poco más de 20 años, creía que había encontrado al hombre de mi vida, el compañero perfecto para construir un futuro. Aquel día, en una majestuosa iglesia de Buenos Aires, parecía el sello de una promesa eterna, un pacto de amor y complicidad que nunca hubiera imaginado que se rompería por un secreto tan íntimo, pero incluso en medio de tanta felicidad, un pequeño susurro de duda ya comenzaba a resonar en mi mente. La frialdad de Martín, antes atribuida al nerviosismo, la timidez o incluso el excesivo respeto, comenzó a convertirse en una constante en nuestra intimidad. Traté de ignorarlo, de convencerme de que era normal, de que el amor se manifestaba de otras maneras. Pero su tacto, una vez tan esperado, ahora parecía distante, casi protocolario, y el vacío que sentía en nuestros momentos a solas era un presagio de lo que se convertiría en el mayor dolor de mi vida. Los meses se convirtieron en años, y el frío en la cama de Martín se convirtió en una dolorosa rutina. Probé de todo, lencería nueva, cenas románticas, conversaciones francas. Pero nada parecía despertar en él el deseo que tanto había anhelado. El sabor amargo de la frustración se mezclaba con mi desayuno, y me sentía cada vez más indeseado, inadecuado, como si algo anduviera mal en mí. Las noches eran largas, llenas de silencio y distancia, y me preguntaba dónde estaba la pasión que veía en las películas, en los libros, en las parejas que me rodeaban. Siempre tenía una excusa: fatiga laboral, estrés, preocupaciones financieras. Yo, ingenua, creía en cada palabra, tratando de ser comprensiva, apoyándolo en sus momentos de dificultad. Pero la verdad es que cada día moría una parte de mí, cada noche, la esperanza de una conexión profunda se desvanecía. Me sentía sola, a pesar de estar casada, y el vacío de mi corazón crecía cada día, un abismo que parecía insalvable. Ese era mi infierno privado, un tormento silencioso que me consumía por dentro. Los padres de Martín fueron figuras imponentes en nuestras vidas, pilares de la comunidad evangélica en Córdoba. Su fe era inquebrantable, sus convicciones incuestionables. Eran buenas personas, a su manera, pero la homofobia era una parte intrínseca de su doctrina, un dogma que seguían fervientemente. Los respetaba, pero sentía el peso de sus expectativas. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra futura familia. El sonido de sus sermones, una vez inspiradores, ahora me daba un escalofrío, la sensación de que algo andaba mal, de que había un secreto bajo llave. Martín era el hijo perfecto, el orgullo de la familia, el ejemplo a seguir. Los amaba y respetaba profundamente, y yo sabía que su aprobación lo era todo para él. La idea de decepcionarlos, de ir en contra de sus principios, era algo impensable para Martín. Vi el conflicto en sus ojos, la lucha interna que estaba librando, pero nunca imaginé la verdadera naturaleza de su batalla. Esa era su carga, un secreto que llevaba solo, y que, sin que yo lo supiera, estaba corroyendo nuestra relación desde adentro. El día que mi mundo se derrumbó comenzó como cualquier otro. Estaba organizando la oficina de Martín, buscando un documento, cuando se le cayó un maletín de su cajón. Dentro de él, un sobre, y dentro del sobre, fotos. Fotos de Martín con otro hombre. El olor del papel viejo y la tinta de las fotos parecían exudar traición, un aroma que me provocaba náuseas, un sabor amargo en la boca. Mi corazón se detuvo, el aire me falló y el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Este fue el momento. La confirmación brutal de que mis peores temores eran reales, pero de una manera que nunca podría haber imaginado. Las fotos eran claras, incuestionables. Martín, mi esposo, el hombre que yo amaba, estaba en poses íntimas con otro hombre. No había dudas. El dolor era físico, una puñalada en el pecho que me dejó sin aliento, sin fundamento. La frialdad en la cama, las excusas poco convincentes, el desapego emocional. Todo tenía sentido. Ese era el secreto que guardaba, la verdad que me ocultaba a mí, a sus padres, al mundo. Ese era mi infierno privado, un tormento silencioso que me consumía por dentro, y que ahora, por fin,
tenía un nombre. Cuando Martín llegó a casa, yo estaba sentado en la sala, con las fotos desperdigadas sobre la mesa de café. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de mis propios jadeos. Me miró, con los ojos muy abiertos por el pavor, el rostro pálido y la voz quebrada. Olivia, ¿qué es esto? Mi voz, antes temblorosa, ahora sonaba firme, cargada de un dolor que no sabía que tenía. Esa, Martín, es la verdad. La verdad. Que me has ocultado durante todos estos años. Trató de negarlo, trató de explicarse, pero las palabras se le perdieron en la garganta. Vi el miedo en sus ojos, el pánico de ser expuesto, de decepcionar a sus padres, de perder todo lo que había construido. Pero ya no tuve lástima. El dolor de la traición era más grande que cualquier compasión. Ese fue nuestro momento, el momento de la verdad, el momento de gritar lo que estaba atrapado dentro de nosotros. El sonido del silencio que siguió fue la respuesta, la confirmación de que nuestro matrimonio, nuestra vida, había llegado a su fin. El dolor de la traición era insoportable, un tacto helado que me recorría de pies a cabeza. No era solo el dolor de ser engañado, sino el dolor de una vida construida sobre una mentira, de un amor que nunca fue real. Me sentí usada, manipulada, como si toda mi existencia hubiera sido una farsa. Las lágrimas corrían por mi rostro. Calientes y amargas, un río de desilusión que parecía no tener fin. Me preguntaba cómo podía ser tan ciego, tan ingenuo, tan tonto. Martín, acurrucado en el sofá, parecía un niño asustado, atrapado en su propia red de mentiras. Lloró, pidió perdón, dijo que me amaba, pero sus palabras sonaban vacías. Sin sentido. Ya no podía ver al hombre que había amado, solo a un extraño, a un impostor que me había robado años de mi vida. Ese fue el final de nosotros, el fin de un matrimonio, el fin de una ilusión, el final de un sueño que nunca fue real. El dolor seguía ahí, pero ahora con un nuevo significado, un nuevo propósito, liberarme. El peso del secreto de Martín era palpable, una nube oscura se cernía sobre nosotros. Me rogó que no se lo dijera a sus padres, que no destruyera la imagen que tenían de él, que no manchara el nombre de la familia. Nunca lo entenderán, Olivia. Son muy religiosos, muy tradicionales. Me desheredarían, me echarían de la casa. Lo perdería todo. Su mirada, antes tan fría, ahora estaba llena de desesperación, de un miedo que nunca antes había visto. Sentí pena, pero mi dolor era mayor. Sabía lo importante que era la religión y la tradición para los padres de Martín. Eran personas de fe, pero una fe que, a mí, me parecía ciega y cruel. Su homofobia era un muro infranqueable, una barrera que impedía a Martín ser quien realmente era. Vi el dolor en sus ojos, la lucha interna que estaba librando, pero ya no podía llevar esta carga solo. Ese era su secreto, su verdad, y tenía que enfrentarlo, sin importar lo doloroso que fuera. Ya no podía ser cómplice de una mentira que me estaba destruyendo. La decisión de separarme de Martín fue la más dolorosa de mi vida, pero también la más liberadora. Ya no podía vivir en una farsa, en un matrimonio sin amor, sin verdad, sin pasión. El sabor de la libertad era amargo, mezclado con el dolor de la pérdida, con la tristeza de un sueño roto. Pero era mi libertad, mi elección, mi camino. Me sentí fuerte, incluso con el corazón hecho pedazos, porque sabía que estaba haciendo lo correcto, por mí, por mi cordura, por mi felicidad. Martín aceptó mi decisión, pero con una profunda tristeza en sus ojos. Él sabía que yo tenía razón, que no había manera de que pudiera continuar. El divorcio fue rápido, tranquilo, sin fanfarrias. Guardé su secreto, por respeto a nuestra historia, por compasión por su dolor. Pero sabía que, un día, tendría que enfrentarse a su verdad, a su identidad, a su sexualidad. Ese era su camino, su viaje, y yo ya no podía ser parte de él. La vida, por mucho que nos sorprenda con sus giros, siempre nos da la oportunidad de volver a empezar, de reescribir nuestra propia historia, de encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. El reinicio fue difícil, lleno de incertidumbres, pero también de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Me mudé a un pequeño departamento en un barrio tranquilo de Buenos Aires, lejos de los recuerdos, de los fantasmas de un pasado que me perseguía. El olor de la pintura fresca y los muebles nuevos era el aroma de la esperanza, un recordatorio constante de que la vida continuaba, de que se avecinaban nuevas oportunidades. Cada día, un pequeño paso, una pequeña victoria. Poco a poco,
me reencontré a mí misma, redescubriéndome a mí misma, sanándome de las heridas que el matrimonio había dejado en mi alma, volví a dedicarme a mi carrera, a reencontrarme con mis amigos, con mi familia. Me dieron el apoyo que necesitaba, el amor incondicional que me ayudó a recuperarme. Las conversaciones, antes llenas de lamentos, ahora estaban llenas de risas, de planes para el futuro, de sueños que había dejado de lado. Ese era mi nuevo círculo, mi refugio seguro, mi refugio. Estaba aprendiendo a vivir sin miedo, a amarme a mí misma, a ponerme a mí misma en primer lugar. La vida, por mucho que nos sorprenda con sus giros, siempre nos da la oportunidad de volver a empezar, de reescribir nuestra propia historia, de encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. Meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Martín, con la voz entrecortada por las lágrimas. Olivia, necesito decirte algo. Martín está con otro hombre. El sonido de esas palabras, una vez tan temidas, ahora sonaba como una liberación, un grito de verdad que resonaba en mis oídos. Mi corazón se apretó, no de dolor, sino de una profunda tristeza por Martín, por su lucha, por su sufrimiento. Sabía lo duro que era para él, lo mucho que se había sacrificado para mantener las apariencias. Me contó que lo había descubierto por casualidad, a través de un amigo en común. La reacción de los padres fue exactamente como Martín había predicho: conmoción, negación, ira y, finalmente, desaprobación y retraimiento. Lo repudiaron, lo echaron de la casa, lo consideraron una vergüenza para la familia. Escuché todo en silencio, sintiendo el dolor de Martín, pero también una pizca de alivio de que finalmente estaba viviendo su verdad, sin importar cuán dolorosas fueran las consecuencias. Ese era su camino, su viaje, y yo sabía que un día encontraría la paz. Decidí buscar a Martín. No para juzgarlo, sino para ofrecerle mi apoyo, mi comprensión. Lo encontré en un pequeño café de Palermo, con semblante cansado, pero con un brillo diferente en los ojos. Me abrazó fuerte, un abrazo que cargó con años de dolor, secretos, arrepentimiento. Su tacto, antes tan frío, ahora era cálido, sincero, lleno de gratitud. Hablamos durante horas, de todo lo que habíamos vivido, de los miedos, de las expectativas, de las verdades ocultas. Me pidió perdón y yo se lo perdoné de corazón. No había más ira, solo una profunda comprensión. Me habló de su lucha interna, del miedo a decepcionar a sus padres, de la presión de ser el hijo perfecto. Lo escuché atentamente, sintiendo su dolor, su soledad. Ese fue su proceso de liberación, su forma de aceptarse, de amarse. Lo vi, por primera vez, como un ser humano completo, con sus defectos, sus virtudes, sus verdades. Ese fue nuestro momento, el momento de perdonarnos, de liberarnos del pasado, de seguir adelante, cada uno a su manera, pero con la certeza de que el amor, en sus diversas formas, siempre encuentra la manera de manifestarse. Martín y yo construimos una nueva amistad, basada en la verdad, el respeto y la aceptación mutua. Ya no éramos marido y mujer, pero éramos amigos, confidentes, testigos de la resiliencia humana. El sabor de la aceptación, que antes era un deseo, ahora era real, dulce y liberador. Lo vi feliz, viviendo su verdad, y me trajo una paz que no sabía que necesitaba. Ese fue nuestro final feliz, un final que no involucró romance, sino tranquilidad, la certeza de que habíamos hecho lo correcto. Me presentó a su pareja, un hombre amable y cariñoso, que lo amaba y lo aceptaba por lo que realmente era. Vi en los ojos de Martín un brillo que nunca antes había visto, una felicidad genuina que me llenó de alegría. Ese era su camino, su viaje, y me alegré de que hubiera encontrado la paz. La vida, por mucho que nos sorprenda con sus giros, siempre nos da la oportunidad de volver a empezar, de reescribir nuestra propia historia, de encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. Hoy, miro al futuro con una nueva mirada, una mirada de esperanza y gratitud. El dolor sigue existiendo, pero se ha transformado en fuerza, en propósito. Utilizo mi voz, mi experiencia, para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia voz, su propia fuerza, su propia verdad. Doy conferencias, participo en grupos de apoyo. Ofrezco mis conocimientos a quienes los necesitan. Mi historia, que alguna vez fue una fuente de vergüenza, ahora es una herramienta para la transformación, un faro de esperanza para aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad. El olor a libertad, antes tan lejano, ahora era real, palpable, un recordatorio constante de que la vida siempre nos da una segunda oportunidad. No fue fácil,
y la recuperación es un proceso continuo. Hay días en los que la sombra del pasado intenta alcanzarme, en los que los recuerdos me persiguen, pero he aprendido a lidiar con ellos, a convertirlos en combustible para seguir adelante. La terapia me ayudó a entender los patrones, a sanar las heridas más profundas. El apoyo de mis amigos y mi familia fue fundamental. Y lo más importante, aprendí a quererme, a valorarme, a ponerme en primer lugar. Me convertí en mi propia heroína, la mujer que siempre quise ser. Y tú también puedes ser tuyo. La sabiduría de la experiencia me ha traído una nueva perspectiva de la vida, del amor, de las relaciones humanas. Aprendí que el verdadero amor no aprisiona, no humilla, no duele. Libera, eleva, sana. El toque de paz interior, que antes era un deseo, ahora era real, dulce y liberador. Me volví más atenta a las señales, más consciente de mis propios límites, más fuerte para decir no a lo que no me sirve, a lo que me disminuye. Ese era mi nuevo mantra, mi nueva filosofía de vida, una invitación a vivir plenamente, con amor, con respeto, con paz. Mi viaje me ha enseñado que la vulnerabilidad no es debilidad, sino coraje. Coraje para admitir el dolor, para pedir ayuda, para volver a ponerse de pie. Me permití sentir, llorar, gritar y luego me permití sanar. Ese fue mi proceso, mi forma de resurgir de las cenizas, más fuerte, más resistente, más consciente de mi propio valor. La vida, por mucho que nos sorprenda con sus giros, siempre nos da la oportunidad de volver a empezar, de reescribir nuestra propia historia, de encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. La voz interior, una vez ahogada por el miedo y la inseguridad, ahora resonaba fuerte y claro, una guía segura en mi viaje. Aprendí a confiar en mí misma, en mi intuición, en mi capacidad de discernir entre el bien y el mal. El sabor de la autenticidad, que antes era un deseo, ahora era real, dulce y liberador. Ya no necesitaba usar máscaras, fingir ser quien no era, para complacer a nadie. Yo era Olivia, con todas mis cicatrices, con todas mis imperfecciones, y eso era suficiente. Mi historia se ha convertido en un testimonio de superación, un ejemplo de que es posible salir de lo más profundo y encontrar la luz. Me convertí en una inspiración para otras mujeres, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Ese fue mi legado, mi contribución a un mundo más justo, más igualitario, más libre de prejuicios. La vida, por mucho que nos sorprenda con sus giros, siempre nos da la oportunidad de volver a empezar, de reescribir nuestra propia historia, de encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. La gratitud se convirtió en una parte esencial de mi vida, un sentimiento que me llenaba con cada amanecer. Estaba agradecida por mi vida, por mi salud, por las personas que me querían y me apoyaban. El toque de resiliencia, que alguna vez fue una habilidad, ahora era una parte intrínseca de mi ser, una fuerza que me empujaba hacia adelante, incluso frente a los desafíos. Aprendí a valorar las pequeñas cosas, los momentos sencillos, las sonrisas sinceras, los abrazos apretados. Mi viaje me ha enseñado que la felicidad no es un destino, sino un viaje. Un viaje de autodescubrimiento, aprendizaje y crecimiento. Me permití vivir, amar, soñar, sin miedo a volver a ser herido. Ese era mi nuevo propósito, mi nueva forma de ver la vida, con optimismo, con fe, con esperanza. La vida, por mucho que nos sorprenda con sus giros, siempre nos da la oportunidad de volver a empezar, de reescribir nuestra propia historia, de encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. El legado de mi historia se extendió, llegando a corazones y mentes, inspirando a las mujeres a romper el ciclo de violencia y encontrar su propia verdad. El olor de la esperanza renovada, que antes era un aroma sutil, ahora era un aroma fuerte y embriagador, que llenaba el aire con la promesa de un futuro más brillante. Vi en los ojos de las mujeres a las que ayudé la misma llama que un día se encendió en mí, la misma determinación de luchar por una vida digna, libre de prejuicios. Ese fue mi mayor regalo, mi mayor recompensa. Mi viaje me ha enseñado que el dolor puede ser un catalizador para el cambio, un trampolín para la superación. Convertí mis cicatrices en alas, mi dolor en propósito, mi debilidad en fortaleza. Ese era mi nuevo yo, una mujer más fuerte, más resistente, más consciente de mi propio valor. La vida, por mucho que nos sorprenda con sus giros, siempre nos da la oportunidad de volver a empezar, de reescribir nuestra propia historia, de encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. El legado de coraje que construí se extendió, inspirando a las mujeres a encontrar su propia voz, su propia fuerza. El toque de la inspiración, que antes era un sentimiento,
Ahora era una fuerza que me empujó. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar, si te dio un poco de esperanza, por favor deja tu like, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te marcó? Tu opinión es muy importante para mí. Recuerda, no estás solo. Hay ayuda disponible, hay personas que se preocupan y que quieren verte libre y feliz. No te avergüences de pedir ayuda, de buscar apoyo. Tu vida vale mucho, tu felicidad importa. No te quedes callado, no te escondas. Busca a una amiga, a un familiar, a un profesional, a una organización de apoyo a las mujeres. Da el primer paso. Por pequeño que sea. La libertad te está esperando. Un beso y nos vemos en la próxima historia.